Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un vídeo que de verdad les va a tocar el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que es pura magia, pura emoción, y que nos demuestra que el amor, cuando es sincero, puede crear momentos inolvidables. Estamos hablando de una sorpresa romántica que Mert le preparó a Afra, una sorpresa que, según el título que vieron, la dejó sin palabras. Sí, así como lo oyen. Un gesto tan emotivo, tan pensado, que va a hacer que todos suspiremos y quizás, hasta se nos escape alguna lagrimita de felicidad. Así que si son amantes de las historias de amor, de esos detalles que marcan la diferencia, o simplemente quieren terminar el día con una sonrisa y una dosis de esperanza en el amor, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en los detalles de este increíble gesto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo mejor para ustedes. Dicho esto, vamos a empezar. Prepárense porque lo que vamos a contarles es una verdadera joya. La historia de Mert y Afra es de esas que nos inspiran, de esas que nos hacen creer que todavía hay mucho romance puro y genuino en el mundo. A veces en nuestro día a día nos olvidamos de la importancia de esos pequeños grandes gestos, de cómo una sorpresa bien planeada puede reavivar la chispa, o simplemente hacer que la otra persona se sienta la más especial del universo. Y eso es precisamente lo que Mert logró. Imaginen la escena. No sabemos exactamente los detalles previos, pero podemos suponer que Mert, este chico enamorado, estaba planeando algo grande. Y no hablo de algo material, no. Hablo de algo que nace del corazón, de la comprensión profunda de lo que Afra significa para él, de conocer sus sueños, sus gustos, sus anhelos. A veces el mejor regalo no es algo que se compra, sino algo que se crea, que se dedica tiempo, pensamiento y sobre todo, amor. Mert, en este caso, decidió ir más allá de lo ordinario. No se conformó con un ramo de flores, por bonito que sea, ni con una cena en un restaurante elegante, aunque esos detalles también son encantadores. Él quería algo que resonara con Afra a un nivel más profundo, algo que le recordara cuánto la conocía y cuánto la valoraba. Y lo consiguió. Los rumores, las imágenes, los comentarios que hemos podido recopilar, apuntan a un gesto que combina creatividad, romanticismo y sobre todo, una dedicación impresionante. Hablamos de una sorpresa que desde el principio, se planteó como algo para dejarla sin palabras. Y créanme, ver la reacción de Afra en las fotos o vídeos que circulan, es la confirmación de que Mert lo logró. Es esa expresión de asombro, de emoción pura, de lágrimas de felicidad, lo que nos cuenta la historia sin necesidad de muchas palabras. ¿Qué pudo haber sido? Quizás un lugar especial, un recuerdo que ambos comparten y que él recreó de una manera mágica. Tal vez una canción, escrita solo para ella, que suene en el momento justo y la conmueva hasta lo más profundo. O tal vez un conjunto de experiencias, un recorrido por lugares que han sido importantes en su relación, culminando en un momento de revelación que la dejaría completamente impactada. Las posibilidades son infinitas cuando el amor es el motor principal. Lo que sí es seguro es que este gesto no fue improvisado. Requiere planificación, paciencia y un conocimiento íntimo de la persona a la que va dirigido. Es el tipo de sorpresa que te demuestra que alguien te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces, o que simplemente se ha tomado el tiempo para recordarte tus propias maravillas. Y eso, amigos, es un nivel de amor que inspira. La reacción de Afra, ese sin palabras, nos dice mucho. Significa que la sorpresa trascendió lo esperado, que superó todas sus expectativas. En un mundo donde estamos tan acostumbrados a las sorpresas predecibles o superficiales, encontrar un gesto tan auténtico y conmovedor es como encontrar un tesoro. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe y se manifiesta de maneras extraordinarias. Piensen en lo que significa para ella. En ese instante se sintió vista, se sintió comprendida, se sintió adorada. Es un momento que probablemente quedará grabado en su memoria para siempre, un pilar más en la construcción de su historia de amor. Y para nosotros como espectadores es una inspiración. Nos anima a ser más creativos en nuestras propias relaciones, a buscar esos momentos especiales, a dedicar tiempo y esfuerzo a demostrarle a nuestros seres queridos cuánto nos importan. Es importante también destacar el emotivo gesto. No fue solo una sorpresa, fue una que movió fibras internas.
Esto puede ser porque tocó un punto sensible de su pasado, porque realizó un sueño que ella tenía guardado, o simplemente porque la cantidad de amor y dedicación que se plasmó en la sorpresa fue tan palpable que la desbordó. Es esa emoción genuina la que hace que estos momentos sean tan valiosos. En definitiva, la historia de Mert y Afra nos enseña que el romance no ha muerto, que todavía hay personas dispuestas a crear magia para quienes aman. Nos muestra que los detalles, por pequeños que parezcan, cuando están cargados de significado y sentimiento, pueden tener un impacto enorme. Es un recordatorio para todos nosotros de que no importa cuánto tiempo llevemos en una relación, siempre hay espacio para sorprender, para emocionar, para hacer sentir a nuestra pareja que es lo más importante en nuestro mundo. Y si ustedes, al igual que nosotros, se han quedado cautivados por esta historia, por este despliegue de amor y creatividad, les invito a reflexionar sobre sus propias relaciones. ¿Cuándo fue la última vez que sorprendieron a alguien especial? ¿Qué gesto, por pequeño que sea, podría alegrarle el día? A veces solo necesitamos un pequeño empujón, una historia como esta, para recordar que el amor se nutre de estos momentos. Así que, para resumir, hoy hemos explorado la increíble sorpresa romántica que Mert le dedicó a Afra, un gesto que la dejó sin palabras y que ha tocado nuestros corazones por su emotividad y originalidad. Hemos visto cómo el amor verdadero se manifiesta en detalles pensados, en tiempo dedicado y en una comprensión profunda de la persona amada. Es una historia que nos inspira a creer en el romance y a ser más creativos en nuestras propias demostraciones de afecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta sorpresa. ¿Les ha inspirado? ¿Les ha recordado algún momento especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha conmovido o les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con cualquiera que necesite una dosis de amor y romanticismo en su vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Asterisco ampliando la noticia, el arte de sorprender y el poder de la emoción genuina. Como decíamos al principio, la historia de Mert y Afra es mucho más que una simple anécdota romántica, es un testimonio del poder transformador de los gestos bien pensados y del amor sincero. En un mundo que a menudo parece priorizar lo superficial y lo inmediato, estos actos de profundo afecto nos recuerdan la importancia de la conexión humana y la belleza de las demostraciones de amor que nacen del corazón. Mert no solo quiso darle una sorpresa a Afra, quiso crear una experiencia, un recuerdo imborrable que hablara directamente a su alma. Y aquí radica la clave de su éxito, no se trata de la magnitud del gesto, sino de la profundidad de la intención. Pensemos en la planificación que debió haber detrás. No fue algo hecho a la ligera, sino el resultado de una profunda reflexión sobre Afra, sus pasiones, sus sueños, sus momentos más preciados y quizás incluso sus anhelos secretos. ¿Cómo logra alguien dejar a otra persona sin palabras? No es simplemente con un objeto caro o una experiencia extravagante. Es cuando la sorpresa toca un nervio emocional específico, algo que la persona amada anhelaba, recordaba con cariño, o que valida su identidad y sus sentimientos de una manera profunda. Podría haber sido la recreación de un primer encuentro, pero con un giro que lo hiciera aún más especial. O quizás un viaje relámpago a un lugar que ella siempre soñó visitar, pero que él hizo posible de una forma inesperada y mágica. Imaginen la posibilidad de que Mert haya recopilado recuerdos de su relación, cartas, fotografías, canciones que los definieron en diferentes etapas. Y que en lugar de simplemente mostrárselos, los haya integrado en un entorno cuidadosamente diseñado. Tal vez cada rincón de un espacio revelaba un capítulo de su historia juntos, culminando en un momento de culminación donde Afra se sintiera completamente envuelta en el amor y la dedicación de Mert. La reacción de Afra, ese sin palabras, es la moneda de cambio más valiosa para cualquier persona que organice una sorpresa así. Significa que las barreras habituales de la comunicación se disolvieron ante la abrumadora realidad de un amor tan palpable. Es un estado en el que las palabras se vuelven insuficientes, y la única respuesta posible es la pura emoción. Ver esa expresión en su rostro, esas lágrimas de felicidad,
esas manos que quizás cubren su boca en un gesto de asombro, es lo que Mert seguramente estaba buscando. Es un recordatorio para todos nosotros de que el romance no es solo una fase inicial en una relación, sino algo que se cultiva y se renueva constantemente. Las rutinas diarias, las responsabilidades y las presiones externas pueden opacar la chispa si no se aviva intencionadamente. Gestos como el de Mert demuestran que dedicar tiempo, energía y creatividad a nutrir la relación es fundamental para su longevidad y felicidad. Además, este tipo de sorpresas van más allá de la propia pareja. Cuando compartimos estas historias, inspiramos a otros. Vemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros seguidores, y pensamos, yo también quiero crear un momento así para alguien que amo. Nos anima a ser más observadores, a escuchar activamente los deseos de nuestros seres queridos, a recordar esos pequeños detalles que los hacen únicos. La dedicación impresionante que mencionamos es crucial. No se trata solo de un gasto monetario, sino de la inversión de tiempo y esfuerzo. Mert debió haber pasado horas planeando, quizás buscando proveedores específicos, coordinando detalles, asegurándose de que todo saliera a la perfección. Este tipo de compromiso demuestra un nivel de amor y respeto que es verdaderamente conmovedor. Es decir, tú importas lo suficiente como para que yo invierta mi tiempo y mi energía en hacerte sentir especial. Pensemos en los sueños que Afra pudiera tener. Quizás ella siempre quiso aprender a pintar, o visitar un museo específico, o presenciar un fenómeno natural. Y Mert, al conocer esta aspiración, la hizo realidad de una manera que la dejó asombrada. No se trata solo de cumplir un deseo, sino de hacerlo de una forma que demuestre que él la conoce íntimamente y se preocupa por su crecimiento personal y su felicidad. En un mundo cada vez más digitalizado, donde las interacciones a menudo se limitan a pantallas y mensajes, una sorpresa tangible y profundamente personal tiene un impacto aún mayor. Es un recordatorio de la importancia de la presencia, de la conexión cara a cara, de los momentos compartidos que construyen los cimientos de una relación sólida. La historia de Mert y Afra nos invita a cuestionarnos, ¿estamos realmente viendo a las personas que amamos? ¿Estamos prestando atención a sus pasiones, a sus anhelos, a las cosas que les hacen brillar? A veces la sorpresa más grande no es la más elaborada, sino la que demuestra una comprensión profunda y un conocimiento íntimo de la persona. Es importante también reflexionar sobre el hecho de que Mert, al parecer, no buscaba el reconocimiento público en primer lugar. Su objetivo era la reacción de Afra. Pero la belleza de estas historias es que al compartirse, resuenan con muchas otras personas y nos inspiran a todos. Es como una onda expansiva de amor y optimismo. Este tipo de gestos también pueden ser un bálsamo para el alma en momentos de dificultad. Saber que hay personas dispuestas a invertir tanto amor y esfuerzo en sus relaciones nos da esperanza y nos recuerda la resiliencia del espíritu humano y del amor. Así que cuando piensen en la sorpresa de Mert para Afra, no solo imaginen el evento en sí, sino todo lo que representa, la comprensión, la dedicación, el sacrificio y sobre todo, un amor tan profundo que se manifiesta en acciones que dejan sin palabras. Es una lección valiosa para todos nosotros, independientemente de si estamos en una relación o no. Nos enseña sobre la importancia de hacer sentir especiales a quienes nos importan, de invertir en nuestras conexiones humanas y de creer en la magia del amor genuino. Al final de este viaje emocional, esperamos que hayan sentido la misma emoción y admiración que nosotros. Que esta historia de Mert y Afra les inspire a buscar esos momentos de magia en sus propias vidas, a ser más creativos, a ser más audaces en sus demostraciones de afecto. Porque el amor, cuando se expresa con sinceridad y dedicación, tiene el poder de crear momentos que resuenan para siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta sorpresa. ¿Les ha inspirado? ¿Les ha recordado algún momento especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha conmovido o les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con cualquiera que necesite una dosis de amor y romanticismo en su vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.